Bueno, aquí estamos nuevamente en un encuentro de Café Mercosur. En esta oportunidad contamos con la participación de la doctora Daniela Burlini. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien. Y también lo tenemos al doctor Osvaldo Di Pricio. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal, Ramiro? Hola, Daniela. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema para ilustración aquí de los que nos escuchan en Brasil, que es un poco el balance de estos 9 meses de gobierno del presidente Mauricio Macri. Y digo esto porque aquí en Brasil se tienen muy pocas noticias y las noticias que se tienen son siempre muy buenas porque hay una especie como de censura, filtro de lo que se publica y lo que se dice aquí, principalmente en los medios hegemónicos, y poco se sabe de la verdadera situación de lo que pasa en Argentina. Como para ir ilustrándonos un poquito, vamos a escuchar un audio, un pequeño audio de unos minutos, así a modo de pantallazo general. Ayer se cumplieron 9 meses del gobierno de Mauricio Macri. Fueron 9 meses muy fuertes. Simplemente para recordar el deterioro económico y social. Vamos a ver los últimos datos que conocemos, por ejemplo, de pobreza. El Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, dice que Macri generó en estos pocos meses 4,5 millones de nuevos pobres. Un récord. Nunca hubo un gobierno en la historia contemporánea argentina que tan poco tiempo haya generado tanta cantidad de nuevos pobres. Hay un dato, el del desempleo. El desempleo, según el INDEC, es del 9,3%. Habíamos llegado al 6%, al 5,9%, al desempleo más bajo de los últimos 40 años. Y ya rápidamente fuimos al 9,3%. La inflación, un problema que tuvo el gobierno anterior, que no supo solucionar, pero que se movía aproximadamente entre el 20 y el 25%, y que prácticamente todos los años, menos en el 2014, era sobrepasado por los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Sin embargo, este año es del 46%. Y como ustedes bien saben, nadie tuvo una suba de sus ingresos de este tamaño. Por eso todos somos un poco más pobres hoy. Se habló de que era un gobierno que iba a generar tanta confianza, que iba a haber una lluvia de inversiones, que ahora el crecimiento iba a venir por el lado de las inversiones. Sin embargo, la caída de las inversiones fue del 17,3%, una caída dramática en el nivel de inversiones en Argentina. No está generando confianza el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver cuánto cayó la construcción, 23,1%. ¿Vos te imaginás? 1 de cada 4 personas que trabaja en la construcción ya ha perdido el empleo por esta caída. La caída de la industria cayó un 7,9%. Esta es la caída de consumo en los supermercados. 8,1%, lo acaba de dar Centi, es una consultora internacional que mide lo que venden las grandes cadenas en todo el mundo. En julio la caída había sido de 5,1%, en agosto fue del 8,1% y es la caída más fuerte de todo el gobierno de Macri. La caída del PBI por Orlando Ferreres es del 5%. Y lo otro que venían a arreglar, se suponía, que eran los números. Ahora, el déficit fiscal el año pasado, incluso los que decían que era mayor, hablaban de un 4,5% del PBI. Ahora está en el 8,8%. El audio que acabamos de escuchar es un pequeño extracto del programa de Economía en Política, emitido por C5N el día 11 de septiembre. Bueno, vamos a hablar entonces ahora más específicamente de las pymes, de las pequeñas y medianas industrias y las importaciones que este gobierno ha incrementado y un poco las dificultades que pasan las pequeñas y medianas industrias en Argentina. ¿Qué nos tienes para comentar, Osvaldo? Sí, había que aclarar un poco que en realidad el principal empleador en la Argentina son las pymes, no son las grandes empresas. Siempre con menos inversión son las que más trabajo crean, y cualquier circunstancia económica que afecta el desarrollo de las pequeñas y medianas se ve reflejada en los índices de desocupación, como se está advirtiendo en el último tiempo. Los datos que
estamos viendo no son de medios opositores o de sectores de izquierda, nada. Son de la CAME, que es la Cámara Mercantil, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y los datos que están diciendo a través de las encuestas que están haciendo entre sus asociados, indica que para el 79% de las pequeñas y medianas empresas, la apertura de las importaciones es una amenaza inminente. No en todos los rubros, pero sí en algunos muy significativos. Y solamente consideran un 17% de las pymes que es una cuestión positiva o una ventaja. Un poco debe ser, vos que tenés más experiencia de tu vida en Brasil, debe ser un poco la realidad de Brasil también, que las pymes son las que más empleo generan. Sí, efectivamente, Osvaldo. Contra lo que ocurría hace mucho tiempo atrás, creo que una realidad de Argentina y de Brasil es más o menos la misma. Campo, la actividad agrícola-ganadera, cada vez se mecaniza más y emplea menos mano de obra. Entonces, a veces no basta con que un sector ande bien. Tienen que andar más o menos en una cierta armonía, porque el trabajo es esencial para, no solamente para la economía, sino también para el trabajo y todo lo que significa, ¿no es verdad? Sí, inclusive con esta apertura económica que inició la nueva administración, se perjudican algunos sectores que son muy fuertes, donde convivimos con Daniela, que es acá en la provincia de Santa Fe, porque la cristalería, la línea blanca de lavarropas y heladeras, la industria carrocera, son de las más afectadas por la entrada muy grande, o sea, mucho más importante que lo que era el año pasado en productos, que se suma a una fuerte caída del consumo, lo que está produciendo, afectando el empleo. Daniela. Sí, se nota una baja muy importante. Yo tengo contacto muy cercano con el servicio público de taxis y ha bajado el movimiento en yo te diría un 40%, y aumentó el combustible un 40%. A la noche, por ejemplo, no hay trabajo. Bueno, un poco la inseguridad y un poco la cuestión de que la gente no toma taxi, la gente, a pesar de que para los empresarios del taxi costos están muy, muy, muy ajustados, para la gente resulta caro tomar un taxi. Se nota mucho, falta de antes, vos, los viernes a la noche, los sábados a la noche, a la salida de los boliches no había taxi, y ahora hay cola esperando, hay cola de autos esperando. Porque toda la cuestión de las pymes repercute en un montón de otros servicios que también se ven limitados. Los deliveries en los barrios, de las pequeñas empresas familiares, van cerrando. ¿Te acordás, Ramiro, en Rosario la pizzería argentina cerró? Hay muchos locales cerrados, no sé si tenés la misma impresión, Osvaldo. Sí, realmente no solo no veíamos no solo la influencia en cómo están cerrando algunos locales comerciales, sino cómo se ve algunas tareas que son típicas de desocupados, como la venta de torta asada, cómo se multiplicó en Rosario. Hay un montón de lugares en pleno Parque Independencia, hay un montón que antes no había, que es una tarea que dice, bueno, perdí el trabajo, me quedan unos mangos, ¿qué hago? Me dedico... Sí, es pero cierto. te das cuenta cómo esos sectores, o gente vendiendo por la calle, todas tareas típicas de gente que perdió su empleo. Sí, se nota mucho, y Rosario en los años del 2001 fue una ciudad con un porcentaje muy alto de desempleo, y hoy, aunque sí no tenemos, me parece que no hay datos oficiales. Los últimos datos que escuché, que en Rosario llega al 11,2% la desocupación. Junto con Mar del Plata, al igual como fue en el 2000, son las dos ciudades que más aumentó la desocupación en el país. Este estrangulamiento de la economía
que se produce así en un movimiento tenazas, ¿no? Porque por un lado, Osvaldo había nombrado la importación de productos de la línea blanca, que afecta mucho a la ciudad de Rosario, y bueno, la importación de heladeras subió 800%. Sí. Y el consumo en general cayó el 8.1%. En los 3 primeros meses importó tanto como todo el año pasado de heladeras. Si no me equivoco, fue un número de 5.000 heladeras en los primeros 3 meses, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí, sí. Y la industria carrocera también está siendo afectada, que acá en Rosario es muy fuerte. La cristalería, que acá en la provincia de Santa Fe está el centro de cristalería más importante del país, que es en San Carlos, y también es uno de los más afectados. Si uno va a cualquier supermercado, verá que hay copa de Turquía, de Holanda, de China, ni hablar, ¿no? Que es casi actual. Y ahora, Osvaldo, específicamente en tu región, ya que sos de Firmat, la industria láctea también está muy perjudicada, ¿no? Sí, la industria láctea Firmat no es una cuenca lechera importante, pero Rafaela y Sunchales, que junto con San Francisco Córdoba debe ser la cuenca lechera más importante del país, está teniendo una crisis que es terrible, que está relacionada con la nueva o la estrategia del gobierno económica, que fue liberar las retenciones para la exportación de granos sin elaboración. Y las vacas principalmente consumen pasto y maíz, y ahora es más barato, mejor dicho, produce más beneficios la exportación del grano que elaborarlo en carne de cerdo, aviar o carne vacuna o leche. Pero también escuché que se estaban importando productos lácteos, inclusive se importaba dulce de leche de Chile. Sí, que es peor que haber perdido las 2 Copa América, eso, ¿no? Pero ¿cómo ni siquiera lo llaman dulce de leche? ¿Cómo lo llaman? Le dicen manjar, y lo están mandando acá como si fuera dulce de leche, que en realidad es lo mismo, ¿no? No, pero realmente es o sea, eso demuestra que hay una pérdida de la productividad que hace que tengamos que importar. O sea, de querer, en teoría, este gobierno quería plantear que nosotros íbamos a ser el supermercado del mundo. Como contraprestación, en la actualidad estamos trayendo dulce de leche de Chile, Naranjas de España y de Uruguay, cebollas de Ecuador. Si querían hacer el supermercado del mundo, estamos siendo un proveedor de grano nada más. Y a mí me gustaría colocar esto con lo que estaba comentando Daniela, ¿no? Porque por un lado la industria láctea no está bien y por otro en Rosario los tamberos distribuyeron leche gratuitamente en señal de protesta y las imágenes que se vieron fueron conmovedoras, ¿no? Gente esperando 2 horas y media, 3 horas para poder tener un litro de leche. Fue eso lo que pasó en Rosario, ¿no fue? Sí. También hoy pudimos ver en la Plaza de Mayo que pasaba lo mismo con los productores de verdura. Hay imágenes que son bastante elocuentes, están publicadas en las redes sociales, como la gente se autoconvocó a la Plaza de Mayo para recibir, lo tiraban, ¿cómo se dice? Lo tiraban al revoleo y la gente iba agarrando verdura, también por la grave crisis que está atravesando el sector. Realmente la situación es bastante preocupante, con una proyección para los meses que vienen bastante alarmante. Viste que acá en diciembre la gente se pone un poquito más sensible, ¿no? Y cuando no tiene cubiertas ciertas necesidades, la gente sale a la calle. No sé qué va a pasar, pero... Sí, aparte los datos que decía Daniela se suman a los del propio organismo de estadística y censo de Argentina, el INDEC, que dan que la desocupación llegó al 9,3%, un dato que no se alcanzaba desde 2004, me parece. O sea, realmente es un retroceso muy importante y que se supone que va a ser mayor todavía, porque el Estado, en lugar de conservar empleos, sigue despidiendo gente, aparte de los particulares que van perdiendo, ¿no? Yo les propongo ahora que escuchemos un tema musical de una banda llamada Arbolito, que se llama Para la Mano, justamente clara alusión al gobierno, y después seguimos hablando del tema del desempleo y cómo
esto afecta a los índices de pobreza. ¿Qué les parece? Dale, sí, Ramiro. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Bueno, después de escuchar la canción de Arbolito, podemos tomarnos de la frase que dice, aunque te cierran las cuentas, para la mano para. Bueno, que en realidad tampoco le cierran mucho las cuentas porque el déficit fiscal del gobierno este año se supone que va a llegar al 8% contra el 2,3% del año pasado, o el 7% como lo hicieron inflar artificialmente el ministro de Economía. O sea que tampoco cierran las cuentas. Pero lo que sí cierran son las fuentes de trabajo. Y ese es un tema bastante preocupante en Argentina, ¿no es verdad, gente? Sí, realmente es grave y se va agravando con el transcurso del tiempo. Y el Estado, en lugar de tener políticas proactivas para mejorar el empleo, es uno de los principales privando empleo. Y contrariamente a lo que se piensa, se despide gente, pero no se baja el gasto, porque se toma gente ganando 10 veces más. Aumentaron de manera extraordinaria las secretarías, subsecretarías, que son con gente con mejores remuneraciones que los que se despiden.
Entonces no logra reducir el gasto, sino que lo contrario, lo multiplica. Lo que pasa es que tiene como la visión en la gente de que hace dudar de que uno pueda seguir teniendo su empleo y lo hace más maleable a políticas así, si no aceptás una reducción de salario, te despiden. Sí, estaba leyendo lo que dice Sloto, no me sale la pronunciación. Slotoviazda. Sí, que lo del el informe que hace sobre la economía del primer semestre, y donde dice que los factores que él atribuye: la devaluación de la moneda, la aceleración inflacionaria y posterior revaluación del dólar, la quita de las retenciones a los granos y disminución de la soja, el aumento de precio de las tarifas de electricidad, gas y nafta, que no habíamos hablado nada del aumento de las tarifas hasta ahora. Quita la retención a los granos y devalúa la moneda. Esto, la consecuencia es incentivar la exportación y aumenta el incremento de costos de producción. Al aumentar los precios de electricidad y de gas, también repercute en la producción, dice, de todo lo que tenga que ver con los productos aviares, porque son demanda de electricidad, y eso también genera mayor costo. La predicción que él hace es que para el futuro, dice, muy lejos de convertirse en el supermercado del mundo, Argentina se perfila como un país productor de alimentos balanceados y commodities agroindustriales, como el aceite de soja, alejándose de la posibilidad de sostener la producción de una dieta completa para su población. Paradójicamente nos encaminamos a importar muchos de aquellos alimentos que se encuentran en la mesa diaria. Qué bárbaro, ¿no? Y si el modelo que están promoviendo, que se escucha ahora, que es el modelo australiano, Australia es un gran productor de materias primas, ¿no? y de servicios, no tiene una matriz productiva secundaria, diríamos, o industrial. O sea, en la misma línea que lo que está diciendo Sloto, ¿no? Lo que pasa es que estamos siempre dentro de lo mismo. ¿Qué tipo de país queremos, no? ¿Un país para pocos o un país, como decía el ministro de Economía anterior, con la gente adentro? En realidad, retirarle las retenciones al agro, a las mineras, pero principalmente al agro, significó no solamente perder una fuente de recaudación, sino también que aumenten el precio de los alimentos, como explicaban ustedes, ¿no? Tanto. Sí, el cerdo y los pollos, diríamos. Sí. La carne, bueno, ni hablar. No. La carne no se habla. De lujo. Está muy cara la carne, digamos, en el presupuesto de la gente que es jubilada, de los pensionados, dentro de la asignación universal por hijo. No sé cuántos kilos de carne equivale hoy una asignación universal por hijo, pero no creo que llegue a cubrir 10 kilos de carne, no lo creo. No sé si le cubre. Y por otro lado, eso que podría favorecer a todo el sector agrícola o ganadero, en realidad favorece a pocas familias, porque las economías regionales y la agricultura familiar está en crisis. Lo decías, Daniela, hoy con los productores de verduras y hortalizas distribuyendo en la plaza. La semana pasada fue con la fruta. Con la fruta, ¿no? La semana pasada. No, la anterior, hay unos 15 días. La anterior, los productores de fruta del Valle del Río Negro regalando frutas también en la Plaza de Mayo, y muchos productores de cerdo en la misma situación, que no consiguen ni siquiera alimentar a los propios animales, porque los productos, tanto el maíz como los productos balanceados que le dan a los cerdos, están carísimos y no les pagan ni el precio de que les cuesta la producción. O sea que una política que favorece a muy pocas familias, a las familias de los terratenientes y de los grandes exportadores en general. Sí, el sector más concentrado de la economía, no al hombre de a pie, diríamos. En lo cual también entran las empresas de las mineras, ¿no, Osvaldo? Que como estaba comentando. Sí. Son poca mano de obra. Mano de obra. Claro, y mucha mecanización. Sí, y de hecho, bueno, ahora ya pasó hace tanto tiempo que ya ni nos acordamos.
Arcín era una planta que había, no me acuerdo si era en Capitán Bermúdez o en Fray Luis Beltrán, acá a la vera del Paraná, cerca de Rosario, que lo que producía era, con los minerales que se extraían, se hacía el zinc. ¿Qué pasó? Con la quita de retenciones se gana más exportando el mineral que elaborando acá. Así que lo que hizo fue echar a toda la gente y cerrar la planta. Sí, en Fray Luis Beltranes. O sea que cuando se necesiten chapas para poder colocar en los techos se van a tener que importar. Seguramente, sí. Sí, sí, no, realmente es. ¿Y pasó algo parecido con la fábrica de cerámicos San Lorenzo? ¿No pasó algo más o menos parecido? La caída de la construcción y el ingreso de importados se le complicó en demasía. Son cosas que ya pasaron en el 90, no es nada nuevo. Es como vivir de nuevo la misma película. Sí, a la pesadilla. Sí, tal cual, sí. Lo que se me ocurre pensar es que si bien esta película ya la vimos, este gobierno de Macri en realidad ni podría decirse que es una película, es apenas un mini cortometraje, son 9 meses nada más. Y han pasado tantas cosas negativas de una forma tan vertiginosa, pero tan vertiginosa, que uno parece que estuviera viviendo en un proceso muy, pero muy acelerado. Sí, es cierto. Uno habla de cosas que pasaron hace 4 o 5 meses y ya parece que fue hace años. No, sí, realmente todo muy rápido fue. Los números son alarmantes. En 9 meses los pobres aumentaron en un número de 4,5 millones. O sea, un 50%. Bueno, eso no es poco, ¿no? La industria también, producción industrial cayó muchísimo. Este último mes que pasó fue el 6,9% lo que cayó en la industria, solo en el mes de agosto. Y lo que va de estos 9 meses, en una comparación interanual, llega al 18% en 9 meses. Sí, aparte hay una transferencia de ingresos de los sectores más postergados o más humildes a los sectores más beneficiados por el modelo. Por ejemplo, es clarísimo que durante años los autos más vendidos en la Argentina eran el Gol, el Corsa, o sea, todos los autos de la línea más básica. Y los primeros 4 o 5 meses del año, los más vendidos fueron la camioneta Hilux, que vale más de 400.000 pesos. Y como si fuera poco, le quitaron los impuestos a los autos de alta gama. Claro, sí. Hay una transferencia directa de los ingresos a los sectores más humildes, a los más beneficiados. Esto en los años 90 se llamaba el efecto Hood Robin, ¿se acuerdan? Sí, Hood Robin. Que era sacarle a los pobres para darle a los ricos. Era al contrario de Robin Hood. Estamos volviendo un poco a lo mismo. Y una de las cosas que también tiene un poco que ver con lo que estaba planteando principalmente Daniela y vos también, Osvaldo, es que la caída del empleo formal no es el único problema. El problema es que eso también genera lo que se llama la caída de la changa. O sea, la gente que podía de alguna manera arreglárselas o trabajando como pintor. Y eso es lo que se ha perdido y que ha creado principalmente en los cordones urbanos de Rosario, de Córdoba y principalmente del Gran Buenos Aires, una situación bastante grave, porque hay miseria y eso trae... Sí. Bueno, y como dice la canción de Arbolito, aunque te cierren las cuentas, pero en realidad no le cierran las cuentas, porque este gobierno esperaba que lloviera en los capitales por hacer la buena letra que la ortodoxia le pedía a partir del segundo semestre, y esperaban recibir aproximadamente inversiones por valor de 130.000 millones de dólares. Y de eso no llegó nada y posiblemente no vaya a llegar nada, porque la coyuntura internacional no lo permite. En realidad el capital está con mucho miedo de mercados emergentes y prefiere colocar el dinero a veces comprando bonos alemanes a tasa negativa. Entonces fue una especie de voluntarismo de este gobierno ideológico, que pensando que realizando estas reformas supuestamente estructurales, rompiendo con las políticas del gobierno anterior, iba a conseguir confianza y que llegaran los capitales. Y los capitales no llegaron. El déficit fiscal aumentó muchísimo, va a superar el 8%, y eso significa que para evitar la suba del dólar,
tienen que pagar tasas muy altas con los LEVAC. Y a eso le sumamos el déficit fiscal y el endeudamiento externo, que ya supera los 40.000 millones de dólares para pagar los gastos corrientes del propio gobierno. En realidad, este sacrificio me parece que no llega a buen puerto. Me parece que estamos nuevamente, como en los años 90, haciendo un sacrificio social muy grande, destruyendo la industria y endeudándonos para pagar gastos corrientes, cosa que, por suerte, en los últimos 12 años se había cortado y ahora hemos vuelto nuevamente a lo mismo. Es una situación un tanto preocupante, ¿no les parece? Y aparte, hoy, estos últimos días se hablaba del mini Davos, del Davosito, una cosa así, un encuentro que se hizo en Buenos Aires, y escuchaba un poco abrevando lo que vos decías, Ramiro, que Siemens ofreció invertir 5.000 millones de euros o de dólares, pero dice que para poder invertirla en el país tenemos que cambiar la legislación argentina. Prorrogar la jurisdicción, favorecer las tercerizaciones, el outsourcing que le dicen. O sea, realmente, para que vengan, tenemos que cambiar y dejar de hacer algunas cosas. Ceder nuestra soberanía. Tenemos que ser obedientes. Sí, tal cual. Sí. Ser el mejor alumno de la clase, el más botón, va. Sí, sin repetir y sin soplar. Bueno, gente, dejamos por aquí y esto que sirva para todos los que nos escuchan en Brasil como una alerta, principalmente para que no compren todas las cosas que se venden, que las noticias que llegan aquí a Brasil de Argentina son de la misma manera muy ideológicas, que entonces creo que hemos hecho un buen paneo por la situación de Argentina, que es bastante crítica. No más que buen paneo, o sea, no. Un paneo importante, pero no bueno. No, lo que les propongo que la próxima podríamos hacer algunos comentarios al libro de Economía sin corbata. ¿Qué les parece? Axel Kicillof. Apoyado. Sí, muy bueno. Sí, bueno, muy buen aporte. Bueno, gente, muchas gracias por la participación. Me agradezco yo también. Que nos escuchen en www.cafemercosur.com y que también nos sigan en las redes sociales, Twitter y Facebook como Café Mercosur. Hasta la próxima. Hasta la próxima.